Muy buenas noches. Hoy es 27 de agosto del 2018. Esta es la cuarta emisión del contenido titulado Ciberterritorio Informativo. Les recuerdo que ya estamos en YouTube. En breve empezaremos a hacer las transmisiones por esta vía también para estar en ambos espacios. Por lo pronto estamos grabando en vivo a través de Facebook y luego al terminar la emisión subimos para que esté a disposición de quien así le interese el contenido al canal de YouTube, al cual por supuesto les invitamos a que se inscriban, a suscribirse al canal, a darle el like a los videos, a compartirlos, desde luego también a darnos like en la transmisión en Facebook, a compartir el contenido, a darnos su opinión, su punto de vista y sobre todo, en breve, como es la intención de este espacio, ser testigo de la generación de otros contenidos por parte de los usuarios de la red. Pues les agradezco a quienes empiecen a conectarse por ahí. En breve en la transmisión pues procuraré hacer referencia a quienes nos estén viendo y quienes nos estén mandando sus comentarios. El día de hoy vamos a iniciar con una nota del periódico El Mundo, este periódico español a través de internet, que uno de sus contenidos pues tiene que ver con la firma o ya la inminente firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Por lo pronto, Canadá ha estado en los últimos días al margen de las negociaciones. Sin embargo, eh, en breve se espera que se sume esta nación también a este tratado con América del Norte. Iniciamos con esta nota como la nota a destacar desde el ámbito internacional, la mirada hacia México, como ya es costumbre. Posteriormente pues estaremos recuperando algunas noticias que desde mi punto de vista pues son relevantes en el ámbito de lo nacional. eh, Iremos hacia la sección ya acostumbrada de la agenda del hoy ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que también pues nos lleva a temas de la agenda nacional. La gustada, espero gustada sección Puré de Chayote, que está destinada pues a hacer un análisis crítico ácido de el ejercicio de algunos personajes que se hacen llamar periodistas, que son formadores de opinión al servicio del régimen saliente y que son pagados con nuestros impuestos, son pagados con dinero de nosotros, de nuestras contribuciones, para desinformar, para generar incertidumbre, para incluso abonar al encono social que lamentablemente hoy en día está presente en el ámbito de nuestra sociedad y que pues es necesario denunciar a estas lacras del mundo desinformativo y hacerlo a partir de pues develar quiénes son, cuáles son sus prácticas y cuál es el motivo de su actuar deleznable en relación al ejercicio de un noble oficio como es el periodismo y la función social que éste cumple en toda sociedad, en todo país, ¿no? Informar a la gente de los temas de interés para esa sociedad, para ese país y también desde luego a nivel internacional, para que cada quien se forme su punto de vista, pero no hacer de este oficio una manera de ganarse el ingreso de manera desleal a partir de dar notas, información a modo de aquellos quienes les están pagando. En este caso, pues ya hemos documentado para esta sección el dispendio del presupuesto público por parte del gobierno federal destinado a estos personajes, destinado a sus empresas pseudoinformativas y bueno, por eso la sección que vamos a dedicar el día de hoy a otro personaje
tristemente célebre. Ya mencionaré más adelante de quién se trata y ya lo tenemos desde luego ubicado para el día de hoy. Y bueno, finalmente esta sección, espero también de las preferidas, titulada Vayan y exíjanle a Peña, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar con esta transmisión en materia de los contenidos. Les decía yo, el día de hoy Donald Trump, es el titular del periódico El Mundo en España, anuncia un muy buen acuerdo, entrecomillado el encabezado, de Estados Unidos y México sobre el Tratado de Libre Comercio. El nuevo acuerdo será bilateral por el momento entre ambos países. Canadá se mantiene al margen y cauteloso ante la propuesta, aunque se espera que en breve pueda haber también una incorporación de esta nación. Estados Unidos y México están limando asperezas, dice el artículo, al menos a nivel comercial, y en este contexto han anunciado este lunes un acuerdo para reemplazar el NAFTA, Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, o TELCAN, por su traducción al castellano, NAFTA en inglés, en el que por ahora pues no estará Canadá, como ya lo comentábamos. El país norteamericano no ha formado parte de este primer tramo de las negociaciones y, según ha asegurado Donald Trump, está por ver si puede ser parte del pacto. Es un gran día para el comercio, es un gran día para nuestro país, afirmó el presidente estadounidense en el despacho oval de la Casa Blanca, donde ha conversado por teléfono con su todavía homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, al confirmar que habían logrado cerrar el pacto bilateral tras semanas de intensas negociaciones. Este es un acuerdo increíble para ambas partes, subrayó. En este sentido, es natural que Donald Trump ensalce la firma del convenio, porque recordemos que él está esperando elecciones intermedias en Estados Unidos. Está en disputa el control del Congreso en aquel país en las próximas elecciones, y el nuevo Congreso sería ya el próximo año, en 2019, quien estaría decidiendo si se avala o no por parte, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, la firma del Tratado de Libre Comercio. Aquí lo importante es identificar que, si bien es cierto, el Tratado de Libre Comercio es un espacio de intercambio económico muy importante para un país como el nuestro, también es cierto que es importante, como ya lo hemos comentado en otras emisiones, abrir los ojos al mundo. Al final se nos ha dicho una y otra vez que la economía global, pues lo que promueve es el libre mercado, las relaciones comerciales a gran escala, y no tendría entonces México, salvo por cuestiones de carácter político que habrá que replantear, negociar o renegociar, en el caso de la relación con Estados Unidos, no tendría por qué México cerrar sus puertas comerciales a la relación prioritaria o fundamentalmente con los Estados Unidos. Existe la posibilidad, como ya se ha venido construyendo en la agenda del gobierno saliente en los últimos años, y sobre todo en la agenda del próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de abrir y de fortalecer relaciones comerciales con otros países del mundo, desde luego el caso sudamericano, el caso centroamericano, el caso asiático con China, Japón, el caso europeo, desde luego con los países miembros de la Unión Europea. Entonces, esta firma pues tiene fuertes tintes políticos, tanto para el lado estadounidense como para el lado mexicano, en relación a cómo cada uno de los gobiernos, el caso del presidente Trump, el caso del gobierno saliente de Peña Nieto y el gobierno próximo de Andrés Manuel López Obrador, que ya tuvo en la mesa de negociación a uno de sus representantes, con Jesús Seade, pues ver qué alternativas van saliendo para el comercio, para las relaciones económicas, pero por otro lado para tocar y negociar temas espinosos, porque por ejemplo en el caso mexicano, como fue la situación de los energéticos. Al final hay una renegociación del tema de los energéticos que no entrarían en este caso en los acuerdos de este tratado bilateral por el momento, y esto pues podría entenderse como una
victoria en términos de negociación económica y sobre todo política para el próximo gobierno de nuestro país. Continúa el artículo. El NAFTA o TELCAN es un acuerdo en vigor desde el 94, como lo sabemos, entre México, Canadá y Estados Unidos, y engloba más de $1 millón anuales de intercambio. Ese es el nivel de importancia en términos económicos, considerado durante años como un éxito en la integración comercial de las tres partes. La llegada del republicano a la Casa Blanca, caso de Donald Trump, le dio un nuevo rumbo, ya que hasta ese momento Trump había calificado de forma reiterada el acuerdo como un desastre para Estados Unidos. Durante las negociaciones en estos meses, el presidente estadounidense ha recuperado su antiguo perfil de promotor inmobiliario del barrio de Queens en Nueva York. Por entonces establecía primero unas condiciones impensables en las negociaciones, alienaba a la otra parte, que en este caso sería México, mientras desconcertaba al resto de socios, como es el caso de Canadá, y a otras partes a las que podía afectar. Ahora serían, desde luego, la Unión Europea y China. En este sentido, Trump ha asegurado que llamará pronto al ministro canadiense Justin Trudeau y ha puntualizado que solo habrá dos opciones para Canadá. Lo más fácil para nosotros es grabar sus exportaciones de coches, pero les daremos una oportunidad, dijo. Washington también avanzó que China había manifestado su interés en cerrar algún tipo de acuerdo comercial, aunque en opinión de Trump no es el momento idóneo. Bueno, eso para el caso de la nación estadounidense. Y aquí también recordar que en realidad Estados Unidos tiene una relación muy ventajosa con la firma de este tratado desde la década de los 90. El alarde de Trump ha sido más bien una especie de lema de campaña y un golpeteo político mediático para todavía alcanzar mejores condiciones para su país en materia de este intercambio económico. En lo que se refiere al desarrollo de las negociaciones, la presencia de Washington en Washington de Ildefonso Guajardo, el jefe comercial negociador de México, ha sido fundamental para los resultados finales. En las últimas 5 semanas, la delegación mexicana ha estado yendo y viniendo a Washington para tratar de solucionar asuntos con sus pares estadounidenses. Después de que las negociaciones entre los tres socios se estancaron en mayo, en parte por las elecciones presidenciales en México. Junto a Guajardo también han estado presentes el canciller mexicano Luis Videgaray y se ha designado como jefe negociador del Tratado de Libre Comercio por parte del equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por el lado estadounidense asistieron Robert Lighthizer y el representante de comercio de Estados Unidos, él es el representante de comercio de Estados Unidos, y Jared Kushner, que es asesor y ya sabemos todos, yerno del presidente Trump. Entonces, pues aquí se habla de un tratado, por lo menos en el lado estadounidense, benéfico, que se celebra política y económicamente la firma del acuerdo. Y del lado mexicano se destaca el día de hoy también en el portal de noticias Aristegui la celebración por parte de Andrés Manuel de la firma de este tratado, particularmente en lo que él considera el respeto o el salvaguardar la soberanía nacional en las nuevas características de este acuerdo, por lo pronto decíamos de carácter bilateral. El presidente electo, dice el artículo en el portal Aristegui Noticias, aseguró que Donald Trump mantuvo actitud de respeto, ya que el gobierno mexicano no podía aceptar otra cosa. Festejó el aumento a salarios en la industria automotriz, que es uno de los aspectos que se estuvieron tocando, el mejoramiento de las condiciones salariales para los trabajadores de este sector productivo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador celebró que haya quedado a salvo la soberanía de México durante la negociación del Tratado de Libre Comercio y comentó que ve con buenos ojos el que se haya establecido un aumento en los salarios, ya decíamos, de este sector, el sector automotriz para los trabajadores. En un comunicado, el fundador de Morena aseveró que quedó claro durante la discusión que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a nuestro país, ya que se reservó el derecho de reformar la Constitución y sus leyes en materia energética. Entonces, este es uno de los aspectos que incluso durante la semana estuvo
mencionándose en los medios de comunicación, se decía que había ocurrido incluso una especie de encontronazo entre Jesús Seade, el representante del nuevo gobierno, del gobierno entrante en el caso de nuestro país, negociadores del gobierno de Estados Unidos, cuando se planteó que no se quería incluir dentro de este tratado el tema de los energéticos, y al final lo que estamos viendo es que esta firma bajo estas condiciones pues representa una victoria para el próximo gobierno, porque una bandera de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña fue pues la recuperación de la soberanía por parte del Estado en materia de los energéticos, y en el Tratado de Libre Comercio original, firmado en la década de los 90, no estaba contemplado el tema de los energéticos. Esto ocurrió una vez que se llevó a cabo la llamada reforma energética como parte de estos paquete de reformas estructurales impulsada por el gobierno actual de Peña Nieto, y que en este caso pues el gobierno que próximamente encabezará López Obrador pues se reservará el derecho de reformar nuevamente la Constitución a efecto de recuperar el control del sector energético como un sector estratégico del desarrollo nacional por parte del gobierno mexicano. Entonces este es un aspecto a destacar. Al final hay posibilidades, margen de negociación, autoridad moral para plantarse frente al gobierno de los Estados Unidos y negociar condiciones que favorezcan también a nuestro país y que no nos tengan en una situación de subordinación frente a la potencia económica que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el titular, el artículo, la información en relación a esta firma. Desde luego queda a reserva porque, reitero, como lo comentaba al inicio, todavía falta pues que el próximo Congreso que se va a elegir en Estados Unidos en los próximos meses, ya sea 2019, de su aprobación para la firma de este convenio. Y desde luego también en el caso mexicano, pues aunque el gobierno saliente está ya avalando el acuerdo comercial, pues todavía hay posibilidades de hacer planteamientos frente ya a lo que será el ejercicio del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete presidencial, que hay que decirlo ha estado muy activo. La próxima secretaria de Economía, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, en el caso de Marcelo Ebrard, eh, pues estuvieron presentes en las fases de negociación. Graciela Márquez, que es propuesta como la próxima secretaria de Economía. Es decir, hay un trabajo que ya está realizándose en esta materia importante, como en otros aspectos de la agenda nacional, y que eso de alguna manera también nos van a ahorrar la acostumbrada curva de aprendizaje de los nuevos gobiernos, porque pues desde ya se está involucrando en este proceso de transición los próximos funcionarios, los próximos miembros del gabinete, el mismo Andrés Manuel López Obrador, en la toma de decisiones, en el análisis de problemáticas y en estar diseñando desde ya estrategias que habrán de ser implementadas a partir del 1 de diciembre, cuando se tome posesión del cargo. Bien, por otro lado, el portal de noticias en internet Animal Político destaca una nota que me pareció importante también comentar, que es sobre el tema de los delegados del gobierno federal, el próximo gobierno federal, que habrán de estar en los estados y ser, digamos, una especie de auditores, supervisores del ejercicio, por lo menos del presupuesto federal en los estados por parte de los gobernadores. Aquí lo que se destaca es que hay pláticas, negociaciones, ya reuniones, toma de acuerdos entre Andrés Manuel López Obrador, la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los gobernadores en funciones, en torno a hasta dónde y de qué manera podrían operar estos delegados
como representantes del gobierno federal en los estados. Dice el artículo: gobernadores avalan delegados estatales de AMLO, pero con la condición de revisar la figura. Sobre la figura de los delegados federales, el gobernador Manuel Velasco aseguró que existe diálogo entre los estados y el presidente electo para analizar la propuesta. De acuerdo con López Obrador, fue creada en el marco del plan de austeridad, y esto hay que decirlo porque venimos de un antecedente por todos conocidos, en donde los gobernadores del estado, de los diferentes estados, sobre todo en el caso del PRI, por su relación con el gobierno federal actual, pues dieron cuenta del dispendio, de la gran habilidad que tuvieron para el desvío de recursos hacia campañas electorales, para el desvío de recursos públicos hacia pues negocios personales, que terminaron en situaciones de enriquecimiento ilícito, como es el caso de Javier Duarte, como es el caso de Roberto Borge, como es el caso de César Duarte, entre otros personajes que pues han dado cuenta desde sus prácticas y desde la impunidad al amparo del régimen actual, y ya por fortuna saliente, de cómo los gobiernos de los estados se convierten en auténticas lugares, sitios de ejercicio inadecuado del poder, ejercicio inadecuado del recurso público, del dispendio, de la relación con el crimen organizado, y en ese sentido pues es importante la estrategia que se está planteando, no solo en materia de austeridad, sino también de combate a la corrupción y de uso adecuado de los recursos públicos para beneficio de todos los mexicanos, pues que existan representantes del gobierno federal que estén trabajando de la mano con los gobernadores elegidos por parte de pues la ciudadanía en cada uno de los estados del país, pero que a su vez también tengan un ente pues de regulación, un ente de supervisión, porque al final lo que debe de prevalecer en el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los mismos para beneficio de la población, pues es el bien común. No se trata de una bravata o de una vendetta política, sino de que haya las mejores condiciones y la mayor cantidad de garantías posibles para que el dinero de todos los mexicanos se utilice en las necesidades reales de los mexicanos. Continúa el artículo: los gobernadores del país respaldaron la figura de los delegados federales propuesta por el presidente electo, aunque será un modelo que se irá evaluando en su avance, dijo el mandatario de Chiapas y presidente de la CONAGO actual, Manuel Velasco Coelho. En conferencia de prensa, después de la reunión entre los mandatarios de todos los estados, incluyendo los recién electos, y Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su gabinete, el también presidente en turno de la CONAGO explicó que el próximo gobierno ofreció todo el respeto a los ejecutivos estatales. Sobre la figura de los delegados federales, el gobernador Velasco Coelho aseguró que existe diálogo para analizar la propuesta, y dijo que el presidente electo explicó que se trata de una figura que se crea en el marco del plan de austeridad para reducir la nómina de todos los delegados que hoy existen y que tienen un amplio equipo burocrático. Porque hay que decirlo también, existen delegados de las distintas dependencias por parte del gobierno federal en demasía en los estados, que a su vez tienen bajo su responsabilidad otros funcionarios, otros empleados, lo cual hace de la nómina federal una nómina pues bastante extensa en materia de gasto público, en materia de uso de recursos públicos, y la idea es, por un lado, reducir el gasto del gobierno federal, hacer más eficiente la presencia del gobierno federal en los estados en materia de uso de uso de los recursos públicos, y por otro lado del combate a la corrupción. Entonces, esta es la estrategia, y parece que por lo menos en el discurso, los comunicados de la CONAGO y del propio Andrés Manuel como próximo presidente, pues hay una negociación
y un avance importante en materia de que pues se acepte, se permita la presencia de estos delegados, de que no haya desplantes como en el caso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que incluso amagó de manera pues totalmente absurda, develando su profunda ignorancia, con una especie de proceso independentista de Nuevo León si se le manda un delegado, ¿no? Es decir, ha habido en la mayoría de los gobernadores una recepción pues madura, responsable de esta iniciativa por parte del próximo gobierno, aunque ha habido desplantes como los que les comento de este personaje que se hace llamar el Bronco, ¿no? Los gobernadores acordaron entonces con López Obrador que en esta etapa de transición se establecerá una agenda sobre los 25 proyectos prioritarios de infraestructura propuestos por el futuro gobierno federal y que tendrán lugar en los distintos estados de la República. También coincidieron en impulsar al nuevo gobierno en su planteamiento de una estrategia de seguridad pública, respaldar el tema de la austeridad republicana y apoyar al gobierno federal tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se habló sobre política de respeto a los derechos humanos, que este es un aspecto también importante de los connacionales en Estados Unidos, y en materia de presupuesto se acordó una estrecha coordinación para evitar la duplicidad de funciones y dar celeridad a obras públicas prioritarias, incluyendo terminar algunas que ya están en marcha, como es el caso del tren Toluca, de Toluca y hospitales y escuelas. Recordemos que hay desde luego también programas de rehabilitación derivados pues de los eh, destrozos que dejó el sismo del año pasado, el 19 de septiembre. El presidente electo instruyó al futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, a reunirse individualmente con los gobernadores para poder saber cuáles son las prioridades y diseñar el presupuesto 2019 en ese sentido. También se pactó que los gobernadores participen en lo individual en la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que este es también un tema que ha estado en los días recientes en los medios. En materia de seguridad pública se habló sobre la posibilidad del mando único en los 3 niveles de gobiernos y que los gobernadores repliquen en los estados la reunión que a diario tendrá López Obrador con su gabinete de seguridad. En otro tema, el gobernador Velasco Coelho informó que después de haber celebrado 2 reuniones entre la CONAGO y el presidente electo en la Ciudad de México, habrá nuevos encuentros con los mandatarios durante la gira nacional que realizará López Obrador por las entidades. Incluso dijo que el presidente electo invitará a los mandatarios a sus nuevos estados, a sus eventos, en los estados a partir del 16 de septiembre, o bien se reunirá con ellos en privado durante dichas visitas con la intención de mantener el diálogo. Esto como una invitación que quedó abierta para pues todos los gobernadores en general, ¿no? Bueno, pues aquí lo que vemos es que también existe voluntad, disposición, capacidad de diálogo por parte de el próximo gobierno con los gobernadores de los estados que están actualmente en funciones. Se les invita a reflexionar sobre la importancia de la figura de estos delegados, se les suma en la discusión y toma de decisiones sobre temas fundamentales de la agenda nacional, como la cuestión de proyectos, infraestructura, la cuestión de la seguridad, la salud, la educación, temas de derechos humanos. Es decir, hay desde este momento, aún no entrando en funciones, una disposición y una buena capacidad de escucha y de diálogo por parte del próximo gobierno para tomar de manera coordinada las decisiones que sean necesarias para la solución de las problemáticas nacionales y desde luego para que estas soluciones impacten de manera directa y puntual en el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Ese es el espíritu de estos diálogos, ha sido el espíritu del trabajo que se ha venido realizando, y en ese sentido pues tendremos que estar por un lado a la expectativa, por otro lado dispuestos como sociedad, como ciudadanía,
a participar, a manifestarnos, a expresarnos en la toma de decisiones, en la detección de problemáticas y también en el planteamiento de soluciones. Hay un gobierno que por lo menos en estos momentos de la llamada transición, que también es un proceso inédito en nuestro país, está manifestando capacidad de escucha y diálogo, y es el momento pues entonces de hacernos sentir, de expresarnos, de sumarnos, de participar en los temas importantes del país para que todos podamos ser escuchados y podamos también proponer alternativas de solución. Este es el caso pues de las reuniones con la CONAGO. Por otro lado, dentro de las noticias que considero importantes destacar, está una nota triste, lamentable, en la jornada, que tiene que ver con las llamadas casas antisismos en la delegación Iztapalapa. Recordemos que ya hace casi un año, el 19 de septiembre del 2017, ocurrió un sismo que dejó daños en la Ciudad de México y en otros estados de la República, como es el caso de Morelos, el Estado de México, el Estado de Puebla, entre otros, desde luego Chiapas, Oaxaca, y que pues esto generó la necesidad de dotar a las personas afectadas por los sismos en sus viviendas, pues de algunos refugios temporales, de dinero, de presupuesto para la rehabilitación de sus viviendas. Y bueno, lo que tenemos hoy día es que no ha habido una respuesta clara ni del gobierno federal ni de los gobiernos estatales, en el caso de la Ciudad de México, frente a lo que fue la tragedia, la catástrofe que vivimos como país, como sociedad mexicana el año pasado. Y en este caso, la nota que destaca el periódico La Jornada y que yo considero importante comentar, tiene que ver con un programa que se aplicó en la delegación Iztapalapa sobre unas denominadas casas antisismo. Dice, casas antisismo no soportaron lluvias ni losa en la delegación Iztapalapa. En Santa Cruz Mellehualco, al menos 60 casas construidas con malla de alambre y unicel cedieron ante el peso de la losa y las filtraciones por las lluvias, que además sabemos que ha estado lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México, y pues esto ha complejizado la situación de pues las personas que lamentablemente sufrieron daños o pérdida total en sus viviendas, en su patrimonio. Casas antisísmicas hechas con malla, unicel y revestidas con cemento que se entregaron de manera gratuita a los damnificados de la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco en la delegación Iztapalapa han comenzado a doblarse y con las lluvias se les filtra el agua, afirman sus propietarios, quienes aseguraron que durante su proceso de construcción no hubo supervisión, por lo que una vez terminadas las han tenido que demoler. En el caso de la señora Marta Aro, que es una de las afectadas, quien vive a un lado de los escombros de lo que sería lo que sería su nueva vivienda en la calle 37, número 151, dice, se vencieron los paneles al momento de poner la losa del techo. Vino el arquitecto responsable y pidió que se tirara. Pusieron a dos muchachos a derribar todo, pero no terminaron y desde hace 2 semanas no han regresado. A decir de los afectados, desde un principio las autoridades de la delegación Iztapalapa les explicaron el tipo de material que se utilizaría, pero nos dijeron que las casas iban a ser de material ligero y así aceptamos, pero porque la vivienda modelo se nos presentó y estaba bien hecha, ¿no? O sea, el modelo de casa que se les presentó para ofertarles esta alternativa, pues parece por lo menos a simple vista que estaba bien hecha, que tenía buena estructura, las personas aceptaron, pero ya en la práctica las viviendas que se les entregaron pues son absolutamente deficientes y una vez más los ponen en riesgo a ellos y a sus familias. Los problemas comenzaron apenas se inició la construcción, pues no se contrataron albañiles, sino muchachos que no tenían idea de lo que estaban haciendo.
Unas casas quedaron más o menos, otras apenas empezaron, las lluvias comenzaron a gotear y otras de plano se están cuarteando. Vecinos pidieron a autoridades de la próxima administración de la nueva alcaldía en Iztapalapa y del gobierno de la Ciudad de México que se revise este tipo de viviendas y se rehagan con materiales de calidad. Entonces, fíjense ustedes, o sea, desgracia tras desgracia. Por un lado, el tema de una catástrofe natural, el tema de los asentamientos irregulares, de la falta de vigilancia adecuada por parte de las autoridades en materia de construcción, de infraestructura en la Ciudad de México y en el país entero. Y por otro lado, lo que se presenta como alternativas de solución de manera emergente, pues son también verdaderas pinceladas de carácter político, mediático, que no resuelven el problema, que generan otros, que además generan el gasto irracional del presupuesto, que ponen nuevamente en riesgo, es decir, revictimizan a las personas que han sido, valga la redundancia, víctimas de una catástrofe y además quizá de la negligencia de autoridades, de peritos, de constructores en la Ciudad de México y en distintos lugares del territorio nacional que sufrieron afectaciones. Y tenemos nuevamente que la corrupción, la opacidad, el querer responder de manera inmediata, pero sin ver realmente cuál va a ser a largo plazo el resultado de las acciones que se están implementando, pues genera nuevamente estos problemas y lamentablemente son familias enteras las que están sufriendo esta situación. Aquí habría que ver qué pasó mientras estuvieron las campañas electorales tanto a nivel federal como a nivel local. En el caso de la Ciudad de México se habló de programas de reconstrucción, de uso de recursos públicos para la rehabilitación de viviendas, llegó ayuda en especie y también monetaria del extranjero. Hubo todo un debate por parte de los partidos políticos en relación a si devolvían o no sus dádivas, sus prebendas para el ejercicio de las campañas y las destinaba entonces el gobierno federal a la rehabilitación de las viviendas. Hubo incluso una situación en la que se pretendía pues tachar de opaco, de poco claro, con visos de corrupción al fideicomiso abierto por Morena para ayudar a los damnificados. Al final esta situación se aclaró porque se dijo pues no se utilizaron el presupuesto destinado a Morena para las campañas electorales. Lo que se hizo fue a través de donaciones de los propios miembros de Morena, de los propios legisladores, de la ciudadanía, para ayudar. Se entregó el dinero directamente a los damnificados, pero aquí lo que vemos que la ayuda por parte de autoridades estatales, por parte de autoridades de la Ciudad de México, por parte de autoridades federales, simple y sencillamente no ha llegado, y la que ha llegado es deficiente, es absolutamente inadecuada para poder resolver las necesidades derivadas de la población derivadas de esta contingencia. Y además, hay que decirlo, estas casas tendrían que ser, en todo caso, si hubiese resultado la estrategia, si hubiese funcionado, de todos modos no eran casas permanentes, eran casas provisionales. Entonces, aquí lo que se requiere es un proyecto a mediano o largo plazo de rehabilitación de infraestructura, de revisión de todos los inmuebles de la Ciudad de México y de las zonas afectadas en el país, para ver qué inmuebles están en condiciones de seguir en pie, qué inmuebles tienen que ser demolidos. Todavía hay muchos inmuebles que están claramente afectados y que sigue viviendo gente ahí. Algunos están ya abandonados, pero son un riesgo porque en cualquier momento pueden caerse y afectar a otras construcciones o lastimar a las personas, generar accidentes y causar muertes. Y lo que se requiere entonces es un programa serio de planeación, de construcción, de rehabilitación de espacios, de rehabilitación de inmuebles,
para que la gente y sus familias puedan regresar tranquilamente, recuperar su patrimonio, recobrar su vida cotidiana, sus actividades y estar pues en las mejores condiciones como merecemos todos para poder continuar con su vida laboral, con su vida productiva, con su vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces, pues lamentablemente tenemos esta nota y así hay distintos sectores de la sociedad mexicana que todavía están viviendo a casi un año los estragos que dejó este sismo del 19 de septiembre de 2017. Bueno, por otro lado, el periódico Excelsior eh, recupera una nota que también desde luego es importante, sobre todo en este marco que se está dando de transición entre el gobierno federal que está terminando funciones y el gobierno que habrá de iniciarlas a partir del 1 de diciembre, donde un tema fundamental ha sido el identificar y combatir de manera frontal cualquier acto de corrupción, cualquier acto de opacidad por parte de las autoridades. Y es que aquí el periódico Excelsior hoy recupera un artículo, una noticia que se titula "Cierran la llave a corrupción en universidades, bajan 79% las adjudicaciones directas", y esto tiene que ver con lo que se conoció hace algunos meses como la llamada estafa maestra, esta contratación de empresas fantasma entre dependencias federales y algunas universidades públicas del país, que a la postre lo que generó fue desvío de recursos públicos, la no aplicación de los recursos públicos a donde tenían que llegar y por el contrario, el uso de estos recursos públicos muy probablemente en la campaña presidencial por parte del gobierno federal y su candidato, las campañas estatales, a gobernador, a legislador, es decir, el desvío de recursos para fines electorales y teniendo como tapadera de esto lo que fue un esquema de contratación perfectamente articulado desde dependencias como la Sedesol, entre otras, con algunas universidades para simular la contratación de servicios y a la postre poder utilizar los supuestos recursos que se habrían de destinar a estos servicios a otros fines como los que estamos mencionando, ¿no? Entonces dice aquí el periódico el Excelsior: en una investigación hecha por la Secretaría de la Función Pública se informa que hay 85 funcionarios involucrados y subcontrataciones con empresas fantasmas. Tras destaparse los desvíos de recursos públicos en 2017, los contratos por adjudicaciones directas entre dependencias federales y universidades fueron de cerca de 2.659 millones de pesos, 79.3% al menos, que en 2013, año en que se asignaron 12.869 millones de pesos. Avances de la investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública, cuya copia tiene este periódico, Excelsior, confirmaron que entidades de la Administración Pública Federal y universidades subcontrataron empresas fantasmas o compañías que no cumplieron con los servicios. En esta indagatoria están involucrados 85 funcionarios, de los cuales 15 ya fueron sancionados, a 21 no les fincaron responsabilidad, 14 están sujetos a proceso y uno falleció. El documento evidencia que universidades públicas hicieron subcontrataciones que excedieron 49% del monto total del contrato, lo que es evidentemente ilegal. La Secretaría de la Función Pública no precisa las instituciones que incurrieron en el modus operandi, pero este diario ha documentado casos que involucran a la Sedesol, Zagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, aquí tenemos este caso al que por cierto estuvo vinculado la Secretaría de Desarrollo Social, la titular entonces de esa secretaría, Rosario Robles, que después fue a la SEDATU, y en donde estuvo involucrado desde luego también el gobierno federal a través de otras dependencias como la Secretaría de Economía. Ellos tienen información, acceso a el movimiento del dinero público, del dinero privado,
y saben en un momento determinado hacia dónde se están desviando los recursos que deberían de ser destinados para atender las necesidades de la población. Y por supuesto pues está como parte de este eh, pues tratamiento opaco de los recursos, el desvío de los recursos, pues hasta el mismo José Antonio Meade, como entonces era titular de la Secretaría de Hacienda. Otros de las instituciones que están vinculadas a este desvío de recursos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, pues son la Secretaría de Desarrollo Social, la SAGARPA, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la CONAGUA, la SEDATU, el ISSSTE, CONAPESCA, Pronósticos para la Asistencia Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Técnica del Sur de México, entre otras, ¿no? Entonces, el 6 de noviembre de 2017, la Secretaría de Función Pública hizo público, valga la redundancia, en el Diario Oficial, una circular para que la Administración Pública Federal celebre contratos o convenios apegados a la ley, que en todos los casos haga una investigación de mercado, que la institución contratada acredite que tiene capacidad técnica, humana y material para llevar a cabo los servicios, situación que no ocurrió entre las entidades federales, las universidades y las empresas que supuestamente contrataron para distintos servicios. Dice aquí, no basta con que el ente público proveedor o contratista presente un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos propios antes señalados, sino que debe presentar los documentos que acrediten fehacientemente su capacidad para cumplir con las obligaciones que está adquiriendo a través de estos contratos. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un caso documentado de un esquema de corrupción a gran escala que involucra al gobierno federal actual, que involucra a distintas dependencias federales y que pues incluso mancha el caso de algunas universidades que consciente o inconscientemente sus autoridades, ya sea que hayan sido parte de esta trama de corrupción o que hayan sido omisos y que hayan sido objeto de alguna manipulación por parte de las autoridades en torno a la información que se les brindó para la contratación de estos servicios, para el uso del presupuesto público y por tanto hayan incurrido en casos de corrupción. Entonces, aquí tenemos una muestra más de por qué es importante revisar hacia dónde se está utilizando el recurso público, porque es importante poner la mayor cantidad de filtros y figuras posibles que estén al pendiente del uso de estos recursos, porque vemos que hay una gran red de corrupción a nivel federal y a nivel de los estados que deriva en este tipo de prácticas que obviamente les lesionan el uso del recurso, que lesionan el interés de la sociedad, de la ciudadanía, y que esto se traduce en falta de servicios, en falta de atención a las necesidades prioritarias de una población como la nuestra, ¿no? Entonces aquí la nota y pues la denuncia de el periódico Excelsior en relación a estos casos de corrupción. Bien, y ahora vamos a la agenda del presidente electo, la sección ya que de costumbre hemos venido rescatando a partir de la cuenta de Twitter del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Recuperamos y comentamos algunas de sus actividades y toca el turno a las actividades realizadas desde el 23 de agosto, en donde se reporta la reunión con el general de división Salvador Cienfuegos, quien le dio al presidente electo sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteró que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria. Y aquí ha habido en los últimos días
pues una polémica en los medios de comunicación y en distintos sectores de la sociedad mexicana, porque a raíz de esta reunión Andrés Manuel anuncia que por el momento el ejército y la marina no serán retirados de las calles. Y aquí desde luego salieron distintos actores, está el caso del expresidente Felipe Calderón, que se vanagloria por esta decisión y dice que al final el tiempo le da la razón. Nada más que aquí pues hay que tomar las cosas con pinzas. Una cosa es como lo hizo él al momento de tomar indebidamente el cargo presidencial después de un claro fraude electoral. Eh, una cosa es el ejercicio o la intentona de legitimación que él llevó a cabo sacando el ejército a las calles y declarando una guerra absurda, sin sentido, en contra de ciertos grupos del crimen organizado, porque también es claro que hubo un sesgo en este sentido por parte del gobierno de Felipe Calderón, encumbrando a un grupo delincuencial y haciéndole el trabajo sucio a ese mismo grupo delincuencial frente a otros grupos del narcotráfico, lo cual permitió la simulación de esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero por otro lado hizo posible el crecimiento del llamado cártel de Sinaloa y pues prácticamente una especie de estrella del crimen a nivel mundial, el caso de el Chapo. Joaquín Guzmán lo era hoy encarcelado y también por cuestiones meramente mediáticas, no realmente por un ejercicio de la justicia. ¿No? Justicia sería que en todo caso devolviera el dinero que hizo al amparo de estas actividades ilícitas. Pero bueno, el asunto es que una cosa es tratar de legitimarse desatando una guerra contra el narco, contra ciertos grupos delincuenciales, utilizando los cuerpos armados del gobierno, en el caso del ejército, y otra cosa es recibir, como es el caso que está ocurriendo con el próximo gobierno, recibir un país que viene de una escalada de violencia verdaderamente brutal desde el 2006, que viene de un incremento brutal de los homicidios dolosos vinculados a el crimen organizado, que viene de una descomposición del tejido social derivado de la falta de oportunidades de estudio y de trabajo para la población, eh, y que en este sentido evidentemente sería impensable poder retirar de inmediato a las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, la Marina, de las calles, sobre todo en lugares donde hacer esto sería equivalente a dejar a la población inerme frente a los grupos delincuenciales, ¿no? ¿Qué es lo que ha planteado? ¿Cuál es la diferencia sustancial de la estrategia de seguridad que ha planteado el gobierno que próximamente entrará en funciones? Pues fundamentalmente reconstruir el tejido social, abrir oportunidades de desarrollo, de trabajo, de estudio, de libre esparcimiento, de bienestar en su conjunto para la población, sobre todo para los jóvenes, que son quienes lamentablemente al no tener otra opción se están sumando, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a las filas de la delincuencia organizada, a abrir espacios para estos jóvenes, pero evidentemente este proceso llevará un tiempo, no va a ser de solución inmediata. Entonces, de manera gradual habrá que generarse las condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades que les permitan tomar la mejor decisión para sus vidas dentro del margen de la ley, del pacto social, de el mejoramiento de sus condiciones de vida por la vía de un trabajo bien pagado,
por la posibilidad de desarrollar sus capacidades al máximo a partir del acceso al estudio, del acceso a la práctica de un deporte, del acceso a la cultura, etcétera. Esto evidentemente nos va a llevar a la pacificación del país, al cerrar el mercado de personas que representa la falta de oportunidades para el crimen organizado. Es decir, no con ello estoy diciendo que la pobreza sea el semillero de la delincuencia, pero lo que sí estoy diciendo es que la falta de oportunidades evidentemente reduce las posibilidades de elección y de supervivencia de los sectores más vulnerables de la población. Y eso es lo que se ha planteado el próximo gobierno, abrir espacios para el desarrollo, sobre todo en los sectores más vulnerables, paulatinamente ir transitando a una estrategia de combate a la delincuencia organizada y una estrategia de seguridad que pase por el tema de la generación de cuerpos de seguridad evidentemente capacitados, profesionales, pero que esto es una situación que se va a lograr en el mediano, en el largo plazo, no se va a lograr en el plazo inmediato. No es lo mismo sacar el ejército a las calles para legitimarse después de un fraude electoral como lo hizo Felipe Calderón, que decir, en este momento el ejército, la marina, tiene que permanecer, gradualmente regresará a sus cuarteles y gradualmente se abrirán las condiciones de desarrollo necesarias para la población civil que permitan disminuir la caída en las malas prácticas, en las conductas antisociales por parte de algunos sectores de la población y por otro lado ir fortaleciendo los cuerpos de seguridad, profesionalizarlos para que cumplan debidamente con su tarea para la cual fueron originalmente creados, ¿no? El ejército tiene que gradualmente volver a sus cuarteles porque tiene otras tareas, porque es otra la naturaleza de su adiestramiento y en ese sentido es el planteamiento que se está haciendo. Celebro entonces esta declaración, este planteamiento. Quizá habría que abrir espacios de diálogo con otros sectores, por ejemplo, el comisionado de la Policía Federal que en campaña incluso se había manifestado a favor del plan de austeridad planteado por Andrés Manuel como parte de su proyecto de gobierno y que hoy pues, dice aquí estamos, nosotros también necesitamos ser vistos, somos una corporación que se creó, que se está profesionalizando y que también hay que decirlo fue abandonada como parte de las pugnas internas del gobierno de Enrique Peña Nieto entre Osorio Chong como secretario de Gobernación y Luis Videgaray como secretario de Economía en su momento, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, de ese nivel fue el abandono de la Policía Federal en materia presupuestal. Eh, Me tocó ver en Acapulco, cuando estuve por allá un tiempo en el campus del CIPES, del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la UAGRO, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estuve por allá realizando parte de mis actividades de investigación en el doctorado. Me tocó ver de pronto en un hotel, eh, pensé que había un operativo de policías federales. Era impresionante la cantidad de policías que estaban en la calle, camiones enteros, pero de pronto observé con más atención y me di cuenta que los policías llevaban sus maletas. Entonces, lo que había pasado es que después de varios meses de estar hospedados en algunos hoteles de ahí del puerto, eh, pues los desalojaron porque el gobierno federal nunca depositó el dinero del hospedaje de los policías. Es decir, no se crearon cuarteles, se les hospedó de manera provisional en hoteles, pero tampoco se pagó. Es decir, también hubo ahí una situación que deriva en
el abandono, primero la creación de un cuerpo policíaco y después el abandono de ese cuerpo policíaco, y al final también estamos hablando de seres humanos, de servidores públicos que están haciendo su tarea, que fueron contratados, que fueron capacitados y que habría que ver de qué manera recuperar el trabajo ya realizado, lo que se pueda recuperar, y nuevamente capacitar a estos cuerpos o abrir un nuevo cuerpo como lo que se ha planteado de seguridad, pero la intención es que paulatinamente la ciudadanía cuente con cuerpos de seguridad adecuados, capacitados, profesionales, que cumplan con la tarea de salvaguardar la integridad de la población, y que otras corporaciones federales, en este caso el Ejército o la Marina, pues se dediquen a las tareas para las cuales fueron originalmente eh, eh, creadas. Aquí lo importante entonces es distinguir un proyecto de seguridad que lo que pretende es combatir las causas originales de la violencia, que se inscriben en la falta de oportunidades, en la falta de alternativas para sectores mayoritarios y vulnerables de la población, la generación de cuerpos profesionales para garantizar la seguridad de la población, y otra es la legitimación después de un fraude electoral a partir del uso de los cuerpos armados, el ejército, la marina, para supuestamente combatir al crimen organizado, lo cual bañó en sangre al país, con una escalada de violencia brutal, violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, y lo que en realidad estamos viendo es que el crimen organizado sigue en sus actividades. Al final el tema del narcotráfico es un problema ya de nivel internacional, es parte de la llamada economía de la muerte, es uno de los rostros más salvajes del sistema capitalista y su vertiente neoliberal. Eh, no son pocos los especialistas que nos hablan de una economía de la muerte que se sostiene a partir de la generación de enfermedades y la fabricación de medicinas para combatir esas enfermedades, la industria armamentista que a la postre pues detona en violencia y pérdida de vidas humanas. Por supuesto está el tema del narcotráfico, es decir, son motores de la economía a nivel mundial que mueven el dinero, sin los cuales sería hoy muy probablemente eh, eh, se caería en un colapso económico a nivel internacional, y esto ha sido generado por un sistema capitalista rapaz, depredador del medio ambiente, depredador de las personas, ¿no? Explotador del hombre por el hombre, y desde luego que no plantea una ética que pondere la convivencia bajo el respeto de la vida como el aspecto más importante a salvaguardar. La vida de las personas, la salud de las personas, el bienestar, la educación de los seres humanos, el cuidado del medio ambiente, eso es lo que está en el fondo. No, el problema del narcotráfico no se va a resolver con más balas, con más policías, con más ejército. Se va a resolver mediante la concientización de la sociedad sobre qué es lo que está detrás de, de una actividad como el narcotráfico, qué es, hacia qué esquemas de convivencia, de generación de bienestar, de nuestras propias condiciones de vida tenemos que avanzar como seres humanos, como sociedad, como país y a nivel internacional. Tenemos que empezar a pensarnos de otra manera. La violencia no la vamos a resolver con más violencia, y el tema del narcotráfico va a estar ahí en tanto sea necesario como un motor de la economía mundial. Esa es la verdad de las cosas. Si lo que nos interesara es combatir verdaderamente este lastre de nuestra sociedad y las sociedades a nivel mundial, pues sería la incautación de los bienes que genera esta actividad ilícita. No se necesita ir a matar a los narcotraficantes, ir a estarlos encarcelando. Lo que se necesita es hacer que ese negocio ya no sea rentable,
Probablemente esto pase por el tema de la legalización también de algunas drogas, o de permitir el uso de manera legal, el uso medicinal de algunas drogas, como la cuestión de la marihuana. Pero con violencia no se va a resolver, es alimentar un círculo vicioso. ¿Quién vende las armas? ¿Quién pone las balas? ¿Quién pone los muertos? Es decir, es un cuento de nunca acabar. Y aquí lo más importante, lo que debemos de preservar, es la vida y las condiciones óptimas para la vida de todas las personas. Eso es lo que está en el fondo de la estrategia de seguridad planteada por el próximo gobierno. Hay que trabajar en las causas de la violencia, hay que mejorar las condiciones de vida de las personas, vida digna, bienestar, oportunidades de estudio, de trabajo, y eso gradual y paulatinamente va a llevar a resolver estos problemas de fondo. Desde luego, por el momento, pues hay que salvaguardar en lo inmediato la integridad de las personas, pero gradualmente ir generando condiciones de oportunidades de bienestar para que la gente pueda vivir en paz consigo mismo y con los otros, y hacer de su vida lo que mejor consideren en bien de sí mismos y de la sociedad en su conjunto. Bueno, ya me extendí un poquito aquí en esto, pero sí me pareció importante tocar el tema. Por ahí el día 25 de agosto se anuncia las reuniones de trabajo para lo que eventualmente será la elaboración de la constitución moral propuesta por el nuevo gobierno, como este documento que habrá de plantearse a la sociedad mexicana para debatir y considerar la importancia de una refundación moral, de una refundación ética de nuestra sociedad. Andrés Manuel siempre ha planteado que existe una gran reserva de valores en el pueblo mexicano, que no es cierto que el pueblo mexicano es corrupto por naturaleza, porque así es su cultura, pero también es cierto que tenemos que abrir espacios de discusión en la familia, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los diferentes espacios públicos, sobre la necesidad, sobre la importancia de refundar el pacto social, la convivencia entre las personas, cuáles son los ejes que deben de articular la convivencia, el diálogo, la cooperación entre las personas. Eso me parece que de alguna manera se ha perdido, sobre todo en las sociedades actuales. Esta conciencia de colectividad, esta solidaridad. Al final, por ejemplo, hablábamos del sismo del año pasado, donde ante la emergencia, ante la contingencia, se recobra este sentimiento de colectividad, la gente sale a las calles, es solidaria, se manifiesta, pero lamentablemente necesitamos de este tipo de contingencias para que este espíritu colectivo, este espíritu solidario, este espíritu de empatía emerja en nosotros, ¿no? Ya había ocurrido en ocasiones anteriores, por ejemplo en el caso de también el sismo del 85, y ahí las comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos en cómo viven ellos el tema de la colectividad. Ellos no piensan desde la individualidad, piensan desde lo colectivo, el bien comunitario, el bien social, su forma de organizarse, de participar, de resolver sus problemas, de castigar incluso a quienes cometen una falta que va en agravio de la sociedad, de la comunidad, del colectivo, es siempre pensando en el bien común, siempre pensando en la comunidad. Y este es el espíritu de lo que pretende impulsar esta llamada constitución moral. Tenemos que pensarnos como sociedad, tenemos que pensarnos en colectivo, tenemos que pensar que los problemas que estamos viviendo nos afectan de manera individual, pero también nos afectan de manera colectiva. Y solo pensando desde la comunidad, solo pensando desde la colectividad, es como vamos a encontrar las mejores alternativas, tanto de convivencia como de solución a las problemáticas que estamos viviendo actualmente como país, ¿no? Entonces, este es el espíritu y esta es la importancia y el alcance de la llamada constitución moral
en la cual están participando, entre otros, el periodista Enrique Galván Ochoa, José Agustín Pinchetti y Verónica Velasco, junto con Jesús Ramírez y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el 25 de agosto también se anunció la reunión con integrantes del gabinete para evaluar los trabajos que se realizarán conforme a el plan de gobierno próximo, y ahí pues nuevamente lo que comentábamos sobre que lo que nos estamos ahorrando en este proceso de transición es la llamada curva de aprendizaje del nuevo gabinete. Desde luego habrá muchas cosas que aprender y corregir en el camino, pero aquí el inicio ya de actividades, de planteamiento de estrategias, de búsqueda de alternativas de solución a los problemas nacionales, pues viene bien en este proceso ya con miras a la toma de posesión el 1 de diciembre. El 27 de agosto se anuncia la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto. Este es un tema importante que nos habla de la lógica bajo la cual se pretende gobernar próximamente, ¿no? Transitar de un esquema de democracia representativa en donde los llamados representantes populares son quienes toman las decisiones, quienes establecen en una especie de tutoría, como si el pueblo de México fuera un menor de edad, cuáles son las mejores alternativas para enfrentar las problemáticas e implementar soluciones a las problemáticas de la agenda nacional. Y aquí este tema del aeropuerto, como seguramente ocurrirá en otros temas importantes del país, nos ilustra la manera en la que se pretende gobernar. Nunca más un gobierno que esté de espaldas al pueblo o que tome decisiones en lo oscurito, minimizando o subestimando la capacidad de análisis y de toma de decisiones de todo el pueblo de México, porque además es un tema que nos compete a todos, es un tema que nos compete a todos porque está ahí invertido dinero público, porque está invertido los fondos de ahorro para el retiro de muchos trabajadores al servicio del Estado, porque es un tema ecológico, desde ya, al ser un tema de corte ambiental, es un tema que nos atañe a todos, porque es un tema un tema social en cuanto a el despojo de terrenos que eran propiedad de las personas, de locatarios en aquel lugar del país en donde se pretende llevar a cabo o desde donde se están realizando ya las obras del nuevo aeropuerto, porque va a generar la inyección constante de recurso público para estar constantemente rehabilitando las pistas del aeropuerto, porque hay un hundimiento natural, se pretende construir un aeropuerto sobre un lago y eso a la postre va a estar generando un gasto constante, sistemático, de dinero que se podría utilizar para otras necesidades que claramente tenemos como sociedad, como país, ¿no? Entonces, aquí, de manera informada, también este ejercicio nos plantea a la sociedad la necesidad de informarnos, de acceder a fuentes de información fidedigna, de buscar en los medios de comunicación, de buscar a través de internet, de conocer los documentos que se van a proporcionar como parte de este ejercicio de consulta a la ciudadanía, y a partir de ello asumir y tomar una postura informada. Este es un ejercicio interesante porque no solo abre este esquema de participación desde el gobierno a la ciudadanía para la toma de decisiones, nos obliga como ciudadanos a informarnos, a participar, a superar esa pasividad que lamentablemente muchas veces caracteriza a distintos sectores de nuestra sociedad, y a empezar a informarnos, a filtrar la información, que al final esto es parte del ejercicio de la naturaleza, el ejercicio que yo estoy tratando de impulsar en este Contenidos y de Territorio Informativo. Tenemos que construir nuestros propios territorios de información, tenemos que ser usuarios críticos de la información, usar adecuadamente esa información, porque la información es poder
y se traduce en conocimiento, y al mismo tiempo también ser productores de contenido, de información para otros. Esa es la manera en la que vamos a forjar una sociedad más activa, más participativa, con mayor conciencia de colectividad, y en ese sentido mucho más difícil de engañar, o que sea imposible pensarse en que se le pueda engañar, que se le pueda manipular, y con ello podremos abrevar también de manera activa, de la mano del gobierno y de la mano sobre todo de nosotros mismos, a el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Entonces, bienvenido el ejercicio de consulta. Además, no se está imponiendo nada, a pesar de que dentro de la campaña se planteó constantemente la cancelación. Bueno, hoy se abre la puerta a que todos los sectores de la sociedad mexicana puedan participar en esta toma de decisión. Y finalmente, hace 4 horas se iniciaron los foros. Bueno, estaba en la realización de los foros, se publicó este tweet por el inicio de los foros de consulta para el modelo educativo, el Acuerdo Nacional para la Educación, que se llevó su primera reunión a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Este inicio del foro pues se enmarca en lo que será la construcción de un proyecto, de un gran proyecto nacional de educación, que incluya a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, a distintos actores de la sociedad mexicana en la conformación de la educación que nuestro país requiere. Esta es la propuesta del próximo gobierno frente a la mal llamada reforma educativa, frente al engendro demagógicamente denominado nuevo modelo educativo, que hoy estamos viendo cómo está poniendo de cabeza a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, en el nivel de educación básica, en el nivel de educación superior, en la formación de docentes, donde ya de manera apresurada se puso en operación este nuevo modelo educativo, esta reforma, y que a la postre lo que está develando son los grandes vacíos en materia de formación humanístico-social, de materia de formación ética, en materia de el componente humano como un eje fundamental del trabajo educativo. Nuevamente lo que se está poniendo por delante en este proyecto educativo del gobierno saliente es pues la formación de mano de obra que requiere el mercado, y no poner en el centro el desarrollo armónico de todas las capacidades de la persona, del alumno, ¿no? Que el alumno aprenda a desarrollarse, a autorrealizarse, y que desde luego lo haga desde una conciencia de quién es su comunidad, de qué tipo de país es del que forma parte, cómo puede él ser partícipe de las decisiones que le atañen a él, a sus compañeros, a su familia, a su comunidad. Es decir, un proyecto educativo, un nuevo modelo educativo que no está poniendo en el centro del trabajo a las personas, en el centro de la acción educativa a las personas. En contraparte, la propuesta del nuevo gobierno, que está en proceso de construcción y para la cual se han abierto estos foros de consulta para la construcción, la conformación de un gran acuerdo nacional sobre la educación. Inició hoy en Tuxtla Gutiérrez, y así estará ocurriendo a lo largo y ancho del país, con la participación de distintos actores, de los profesionales de la educación, desde luego, de los alumnos, de los padres de familia. Pues enhorabuena, y a participar. Ahí está la oportunidad también de proponer, de decir, de plantear cuál es la educación que queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los maestros que se están formando en las escuelas normales. ¿Qué educación queremos? Porque de ello depende el país que queremos y que habremos de construir todos juntos. Bien, pues ya para cerrar, tenemos la sección de el puré de chayote, hashtag puré de chayote, que ya hemos venido
realizando en las emisiones anteriores y que está destinada, como ustedes saben, a pues algún indigno representante del periodismo a modo, del periodismo pagado por el dinero privado, por el dinero público, sobre todo en el caso del uso de recursos públicos por parte del gobierno federal, los gobiernos de los estados, para destinarlo a empresas pseudoinformativas y a pseudocomunicadores que al final tengan una línea editorial afín o a modo a la autoridad, al gobierno en turno o a determinados grupos de interés económico y político, según sea el caso. Y bueno, este puré de chayote el día de hoy lo vamos a dedicar a un lamentablemente célebre pseudo periodista que se hace llamar Cayo de Hacha. Eh, personaje era un youtuber y después empezó a realizar actividades periodísticas, se logró colar a los medios de información convencionales y hoy día es uno de los mejor pagados, de los pseudo periodistas mejor pagados del gobierno federal, es uno de los periodistas favoritos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí tenemos esta nota que ilustra la naturaleza, las características y el trabajo de este personaje del portal Breaking News, Rompiendo Noticias. Es un portal informativo, es también una iniciativa de información a través de la red, una iniciativa de información alternativa. Breaking.com.mx y el artículo se titula El gobierno le da más dinero a Cayo de Hacha que a la Cineteca Nacional. Esto desde luego también cala hondo y refleja de qué manera ha mirado el gobierno federal el tema cultural, el tema educativo, ¿no? Prefieren destinar el dinero público, el dinero de nuestros impuestos, a pagar voceros a modo que destinarlo al fomento a la cultura, a la ciencia, a la educación, que a la postre esto desde luego genera una sociedad pues más informada, más activa, más participativa. Pues quizá eso es lo que no se quiere y por ello se le paga más a un chayotero como Cayo de Hacha que a el dinero que se le destina a una importante institución de la promoción de la cultura como es la Cineteca Nacional. La administración de Enrique Peña Nieto ha hecho millonarios a varios comunicadores, dice el artículo. En apenas un sexenio, la fortuna de varios periodistas y youtubers ha crecido de manera colosal. El ejemplo más grande del derroche de recursos para publicidad en medios como YouTube es Cayo de Hacha. Este es el nombre de Jorge Roberto Avilés, un comediante youtuber mexicano que ha sabido moverse en los medios y la política. Se dice a sí mismo periodista y mantiene un programa de radio en donde se comenta el día a día de la política nacional. La productora de los programas de Cayo, Comunicaciones Estratégicas New Link SADCB, ha recibido más de 66 millones de pesos de nuestros impuestos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para promocionar a distintas dependencias del gobierno federal. Esta cifra es escandalosa cuando se compara, entre otros, con los presupuestos anuales que recibe la Cineteca Nacional. Por ejemplo, este centro cultural, especializado en difundir el arte cinematográfico, recibe apenas 48 millones de pesos anuales, contra 66 millones de pesos que ha recibido este periodista chayotero del gobierno federal. El presidente de México ha gastado una cifra histórica para posicionarse en medios de comunicación. Peña Nieto ha destinado más de 40 mil millones de pesos, más de 40 mil millones de pesos para hacerse publicidad, cercenando presupuestos de museos, espacios dedicados a la cultura, para hacer millonarias a televisoras, periódicos y algunos comunicadores. Al igual que Cayo de Hacha, periodistas
o pseudoperiodistas como Ricardo Alemán, a quien también ya dedicamos un puré de chayote, se hicieron de al menos 11 millones de pesos para publicidad en el 2017. Cayo de Hacha ha sido criticado duramente por insultar al movimiento feminista nacional, por minimizar las agresiones sexuales en contra de las mujeres en México y por tener una marcada tendencia priista a pesar de dedicarse al periodismo. En sus distintos canales de comunicación, Cayo de Hacha ha mencionado una opinión protectora con el poder, ha mantenido, una opinión protectora con el poder y bastante crítica con los personajes incómodos al gobierno de Peña Nieto. El derroche del gobierno mexicano en publicidad oficial ha logrado alterar las líneas editoriales de diarios como el Universal y los programas noticiosos de Televisa. Con esta tendencia a someter el discurso de los comunicadores a través de contratos de publicidad millonarios, Cayo se ha mostrado dócil ante varios escándalos del gobierno en turno. Incluso el comunicador ha salido públicamente a defender a Enrique Peña y a personajes como Ricardo Alemán, quien invitó a asesinar a un candidato político en las pasadas campañas presidenciales. Ya sabemos de quién se trata. Mientras tanto, espacios culturales como la Cineteca, como ya hemos dicho, pues tiene que reducir sus actividades para ajustarse al presupuesto que se le destina por parte del gobierno federal, dinero público, dinero de nuestros impuestos. Esto es lo que se tiene que acabar. Esto es la necesidad de replantear la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Por eso se hace fundamental develar este tipo de relaciones, denunciar a estos pseudoperiodistas que viven de nuestros impuestos para manipular la información pública, para generar opinión pública a modo del gobierno en turno o de los grupos de intereses creados, de los grupos de poder político económico en este país y a nivel mundial. Esa es la trascendencia del ejercicio de denuncia que estamos planteando en este puré de chayote, y ese es en realidad el espíritu y la importancia de que se generen cada vez más espacios de selección, uso, consumo y producción inteligente de información a través de la red. Esa es la intención de este espacio y por eso es importante denunciar a este tipo de pseudocomunicadores. Basta ya de manipular la información, basta ya de vernos la cara, basta ya de engañarnos, incluso pagando nosotros ese engaño, porque el dinero que se está utilizando para pagarle a estos parásitos es dinero que sale de nuestros bolsillos y que podría destinarse a escuelas, a hospitales, a parques, a museos, a generación de servicios, a infraestructura, a rehabilitación de viviendas. Se podría utilizar para muchas cosas. Hay muchas necesidades que tenemos los mexicanos, que tiene la sociedad mexicana y que son prioritarias. No estarle pagando a esta bola de parásitos, a estos mafiosos del micrófono, como es el caso de este chayotero a quien dedicamos el día de hoy el puré de chayote, que se hace llamar Cayo de Hacha y cuyo nombre verdadero es, para que todos lo ubiquen, Jorge Roberto Avilés. Puré de chayote para este personaje. Y bueno, para cerrar el programa del día de hoy, nos vamos a la sección titulada Vayan y reclámenle, vayan y exíjanle a Peña. En los últimos meses hemos visto cómo algunos medios de comunicación y sectores de nuestra sociedad han estado muy celosos y muy al pendiente de lo que hace y deja de hacer el próximo presidente y su gabinete, y se pretenden erigir en críticos ácidos de todo aquello que se diga y que se haga. Y aquí lo importante es dar la bienvenida a la crítica, pero también decir, ¿y en qué momento estuvieron? ¿Dónde estuvieron estos críticos ácidos cuando el gobierno en turno, los gobiernos anteriores, nos saquearon, nos robaron, se llevaron el presupuesto público para otros fines, para sus bolsillos, cuando entregaron los bienes de la nación? ¿Dónde estaban críticos ácidos? ¿Dónde estaba este sector de la sociedad y de los medios de información que hoy se erigen en
una especie de jueces y vigilantes de todo aquello que se haga, de todo aquello que se diga por parte de las próximas autoridades, que vale la pena decir, están trabajando ya, pero aún no están entrando en funciones, aún hay un gobierno en funciones a quien se le debe de llamar a cuentas antes de que se vaya, y ahí es la petición a estos medios de comunicación y a este sector de la sociedad, vayan y exíjanle a Peña. Dice aquí la nota con la que cerramos el día de hoy del portal de noticias. Sin embargo, se titula Te lo firmo y no te lo cumplo, ¿se acuerdan? Peña Nieto en esta semana dijo que dejaba un mejor país, que su legado era dejar un mejor país que hace 6 años. Pues a ver, preguntémonos, ¿cuánto gastábamos en el supermercado hace 6 años y cuánto gastamos ahora? ¿Cuánto gastábamos en transporte y cuánto gastamos ahora? ¿Cuánto gastábamos en acceso a salud y cuánto gastamos ahora? ¿Cuánto gastamos en educación? ¿Cuánto gastamos en llevar a nuestras familias a un lugar de libre esparcimiento, a vacacionar, si es que lo podemos hacer? ¿Cuánto gastamos en irnos a trabajar? ¿Cuánto gastábamos en 2012 y cuánto gastamos ahora? Y no porque en 2012 hayamos estado mejor, veníamos también de una profunda crisis y de un gobierno desastroso que nos sumió en la violencia, que le sumió en un baño de sangre al país, como fue el gobierno de Felipe Calderón, teniendo como antecedente el gobierno de Vicente Fox y los gobiernos neoliberales del PRI, desde Carlos Salinas a la fecha, desde Miguel de la Madrid, por supuesto. Entonces, ¿cuál era nuestra situación en 2012? ¿Cuál era nuestra situación en 2006, en el año 2000? ¿Cuál era nuestra situación hace 30 años y cuál es nuestra situación ahora? ¿Un mejor país? ¿De dónde, señor presidente? Así se titula el artículo entonces del portal de noticias en internet. Sin embargo, te lo firmo y no te lo cumplo. Peña se va sin entregar 50% de los compromisos que hizo en el 2012. Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, se irá con 132 de los 266 compromisos firmados ante notario público sin cumplir y sin explicaciones de por qué no lo logró. Esto sin dejar de lado la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas en materia de decisiones que claramente laceran el interés nacional, como la entrega de los energéticos, como la entrega gradual, paulatina, el proceso de privatización paulatino que implica la mal llamada reforma educativa, porque lo que se está generando es que poco a poco los padres de familia tengan que financiar el funcionamiento de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas, entre otras muchas malas decisiones que tomaron, además de los casos de corrupción como el tema de la Casa Blanca, como el tema del desvío de recursos a los gobernadores, a las campañas electorales, el desvío de recursos que no fueron destinados a la atención a los damnificados y un largo etcétera, etcétera, etcétera. En los primeros 18 meses de su gestión había entregado 4.5% y al completar 2 años había alcanzado el 4.8% de los compromisos. Cuando llegó el 2015 tenía el 10.5%. Un año después el 22.9%. En 2017 había cumplido el 38.35% de los compromisos en campaña. Hubo lentitud en los primeros años y después se aceleró a partir de 2016. Aún así, no alcanzó ni la mitad. Y aún así, habría que ver estos compromisos cómo se tradujeron verdaderamente en acciones concretas y en beneficios específicos para la población a la cual fueron dirigidos. Este es el resultado de la observación de, sin embargo, durante el sexenio que está por expirar, apoyada en estudios de académicos y solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es el último paisaje del país después del gobierno del hombre cuya palabra clave fue compromiso, a través de la frase te lo firmo y te lo cumplo, que le sirvió como lema de campaña. La lista de compromisos del mandatario saliente incluyó la forma en que combatiría la corrupción, aminoraría la pobreza, impulsaría la economía, generaría empleo, promovería la cultura, reorganizaría el deporte y garantizaría seguridad en ese México
despedazado que recibió tras 6 años de guerra en contra del narcotráfico a manos de su antecesor Felipe Calderón. Pero resultó que los tiempos de Peña Nieto ofrecieron una cascada de escándalos de corrupción, superaron en México, superaron los homicidios dolosos al calderonismo y aumentaron el número de mexicanos en situación de pobreza. En ese sentido, ¿cuáles son las razones por las que esos críticos de los medios de información y esos sectores de la sociedad mexicana no le han reclamado, no se erigen en vigilantes ácidos y críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto y la toma de decisiones que ha ido desde luego en detrimento de nuestras condiciones de vida? Vayan y exíjanle a Peña que cumpla sus compromisos. ¿Por qué no lo hicieron durante 6 años? ¿Por qué ahora se van encima de un gobierno que no ha entrado? Pero más allá de eso, ¿por qué no lo están haciendo con el gobierno en funciones? Por supuesto que al próximo gobierno le tenemos que exigir, les tenemos que exigir que nos rinda cuentas, que nos ofrezca resultados, pero cuando empiece a gobernar. Y sobre todo cuando nosotros también hayamos cumplido con nuestro trabajo, cuando nosotros participemos, cuando nosotros nos manifestemos, cuando seamos críticos del gobierno actual, del próximo gobierno y de todas las autoridades. Vayan y exíjanle a Peña, porque nos pintó la cara 6 años, o se las pintó por lo menos a los que votaron por él, y no vimos ni a los medios de información, ni a esos sectores que hoy son muy críticos con el gobierno que habrá de entrar en funciones, que le exijan la solución de los problemas con los que encontró al país, la solución de los problemas que generó y la solución de los problemas que habrá de dejar a la próxima administración y con ello a la sociedad mexicana en su conjunto. Vayan y exíjanle a Peña. Por supuesto, necesitamos una sociedad participativa, una sociedad que no se quede callada, pero también una sociedad propositiva. Y eso es lo que esperamos tanto del próximo gobierno, pero también de la ciudadanía. Que participemos, que tomemos decisiones, que construyamos juntos el país que queremos. Por eso decimos hoy, vayan y exíjanle al gobierno en turno. Más adelante vayamos a exigir y también vayamos a participar con el próximo gobierno por un mejor país para todos. Bueno, pues con ello vamos a dejar el programa del día de hoy. Nos extendimos un poco, pero bueno, había también desde luego muchos temas. Vamos a ver cómo estuvo por aquí el asunto del chat. Saludos al maestro José Cardosa, saludos a Vic Contreras, compañero de la prepa allá en la Villanueva Montaño, por allá en los años entre el 93, 97 que estuvimos en la preparatoria. María Bonita, que está también por acá, saludos. Mariana Tamila, saludos. Nos hace unos ojos así como de sorpresa y después como de angustia o de malestar, no sé si se estuvo durmiendo o qué pasó. Y dice María Bonita, sí, Santa Cruz está súper afectado, tanto por el sismo como por elementos naturales, pero nadie, bueno, el sismo es un elemento natural, pero nadie hace nada. Pues lo primero es la denuncia, lo segundo es la organización y después la participación en conjunto con las autoridades. Pues un saludo para todos los afectados por allá. Saludos a todos los que estuvieron a lo largo de la transmisión. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches y muy buen inicio de semana. A ver, por acá vamos a ver. Siempre se nos pasa que no vemos. Hubo aquí más. Lauris P. de López, Naomi Vargas. Vamos a mandar los saludos. Mariana Tamila, saludos. López Lomena, saludos. Scarlett Torres, saludos. Maggie Pukiti, saludos. Ana Guadarrama, saludos.
A ver, por acá se nos pasan. Aquí está Esme Belladic, saludos. Ari Egg, saludos. Erika Torres, Huertero, saludos. Pete Contreras, saludos. Clara Cruz, saludos. José Cardosa, saludos. Maestro José Cardosa, que próximamente está el foro, el día 6 de septiembre, el foro por la discusión de las reformas normales en la Escuela Normal Superior de México, que ya se cambió la fecha, 6 de septiembre. Eli Torres, saludos. María Bonita, saludos. Karina López, saludos. Y ¿quién más? Claudia Martínez, saludos. Carla Rodríguez, saludos. ¿Quién más? Erika Vega, saludos. Somari Medellín, saludos. Kirena Tomodachi, saludos. Y Juan Sebastián Sánchez, saludos hasta Colombia. Saludos a todos.